¿Qué debo esperar cuando voy a una iglesia? ¿Cómo debe de ser la gente de una iglesia y los sacerdotes, pastores, ministros? ¿Cómo deben de ser en esa iglesia? ¿Cómo sé que es una iglesia buena o no en cuanto al comportamiento de la gente? Si es una iglesia de Dios o no. Vamos a hablar de eso el día de hoy, mis hermanos, que nos sirve para nuestro crecimiento espiritual, porque ser parte de la iglesia de Cristo es algo esencial para ser un discípulo de Cristo. Es un error el creer que podemos ser buenos discípulos sin la iglesia del Señor. Vamos a meditar en ello el día de hoy, pero antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo pidiendo la luz del Espíritu Santo. Con mucha paz le decimos: Espíritu de Dios, ven a mí porque me haces falta. Te necesito y deseo tenerte, Espíritu bendito. De hecho, no quiero hacer nada en la vida, y en especial en este día, sin tu gracia, sin tu inspiración, sin todo eso que tú nos das para llevarnos por el buen camino en esta vida, por el camino de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo. A ti, Dios Santísimo, te damos todos gloria, diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar sobre este tema que se llama errores dentro de las iglesias. Y es meditando a la carta de San Pablo a la primera Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. ¿Qué dice San Pablo de esto con respecto al comportamiento en las iglesias? Es imposible esperar, mis hermanos, que las personas en una iglesia, en una comunidad eclesial, muchas iglesias se juntan en casas, en diferentes lugares, están supervisados por un líder, un discípulo de Cristo, un apóstol de Cristo, y entonces llevan una formación de iglesia. Se lleva a veces en casas, en muchos lugares, hay pequeñas comunidades entre semana, etc. Pero, mis hermanos, tenemos que pensar que una iglesia de por sí no es perfecta o no tiene que ser perfecta, no puede, aunque quisiera ser perfecta, porque donde hay humanos hay imperfecciones. Pero, y aquí viene un gran pero, eso no significa que debemos estar contentos con las faltas de algunos de los miembros, dejar que cada quien haga lo que quiera, que unos le hagan daño a otros. Claro que no. Más bien debemos estar mejorando, enderezándonos y aceptando la corrección de nuestros guías espirituales. La gente santa agradecen el ser guiados y corregidos. Allí sabemos cuando una persona está en crecimiento espiritual, cuando acepta la corrección de sus superiores en el camino de Dios. Si una persona rechaza las correcciones y las enseñanzas, es signo que tiene un ego muy elevado y que esa persona le interesa más bien su grandeza, su importancia, que la humildad que Cristo espera de nosotros y que es requisito para tener las demás virtudes de Dios. Solo los arrogantes y los rebeldes, mis hermanos, no aceptan la corrección. Los que están en el camino de Dios, los santos, aunque no sean perfectos, todos hombres y mujeres que están en camino de santidad, les podemos llamar santos. Ellos con mucho gusto aceptan la guía, la enseñanza y la corrección. En mis muchos años trabajando en diferentes iglesias y visitando muchas otras, he visto cómo, pues no son perfectas. Pero también he visto iglesias de santos, donde las personas, a pesar de sus limitaciones, hacen todo lo posible por ser mejores y con gusto aceptan ser guiados. En estas comunidades se siente el espíritu y la santidad de Dios. También hay imperfecciones, errores, pero siempre hay ese deseo de hacer las cosas bien, de mejorar, de cambiar, de perdonarnos y de amarnos unos a otros. Siento mucho gusto en compartirles, mis hermanos, que nuestras comunidades de misioneros del amor de Dios, que empezaron oficialmente en 1995, allí se respira ese espíritu de Dios. Es muy raro que una persona actúe con falta de respeto para con otro hermano de la audiencia, de la comunidad, o peor aún, que alguien quiera dañar a los demás. En las raras ocasiones que algo así ha sucedido, hemos hablado con las personas y se corrigen.
Gracias a Dios, porque es gente que tiene buena intención. Solo en un par de ocasiones que yo recuerde ahora, en más de 25 años, solo un par de ocasiones hubo personas que no quisieron dejar de dañar a alguien más y tuvieron que irse a otra iglesia donde sí les permiten hacer lo que ellos quieran. Tristemente, mis hermanos, hay iglesias donde no hay supervisión de los superiores, de los pastores, ministros, sacerdotes, etc. Hay iglesias donde cada quien hace lo que quiera y se crean ambientes sumamente anticristianos en el lugar donde debiera reinar el Espíritu de Cristo. En tiempos de la primitiva iglesia ya se daban desviaciones, no crean que es nada nuevo. Tenían que ser corregidas. San Pablo les amonesta duramente a los corintios por esto. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22, leemos lo siguiente. Dice, al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les han hecho daño en vez de hacerles bien. Imagínense, mis hermanos, ¿será posible que una reunión de iglesia le haga daño a la gente en vez de bien? Sí, cuando no reina el Espíritu de Cristo, cuando no hay control, cuando no hay un buen guía espiritual, cuando hay muchas políticas y pleitos y se permite el chisme y la división, allí la gente que va queda más dañada que ayudada. Y tristemente en algunas iglesias he visto grupos así. Sigue diciendo San Pablo. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes. Fíjense, mis hermanos, y ahí estamos mal. Hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. Mis hermanos, recuerdo una iglesia que cuando yo llegué a esa parroquia, los grupos elegían a los directores de sus grupos de oración cada año. Elegían nuevos miembros. Empezaban meses antes personas a hacer campañas políticas, a repartir volantes, conocidos aquí como flyers. Repartir volantes, voten por mí, voten por mí. Las elecciones de tal día me propongo para ser su nuevo director del grupo, voten por mí. Mis hermanos, hacían grupos y juntas para ver cómo lograban convencer a la gente de que lo votaran por ellos. Eso es pura política, eso es para el mundo, mis hermanos, y se daba en una iglesia. Y saben que lo más triste es que nadie corregía eso, porque los sacerdotes de esa iglesia no ponían ninguna atención al grupo, dejaban que se guiaran como quisieran y que ellos tuvieran los líderes que fueran. Era un desorden, un desastre en esas comunidades, mis hermanos, porque todavía menos el Espíritu de Dios. Política, rencillas, chismes, divisiones, era lo de cada día y era muy triste ver eso en una iglesia. Pero sí, mis hermanos, cuando tienen un buen director espiritual, buen formador, se da eso. Dice San Pablo en el versículo 20, el resultado de esas divisiones es que la Eucaristía, está hablando de la cena, ¿verdad?, de ustedes, pero allí celebraban también la Eucaristía. En la cena que ustedes toman en sus reuniones, ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, o sea, servirse platos grandes, porque tenían la cena completa, mis hermanos. Se adelantaban a servirse más que los demás. Y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Hagamos el favor, vea esto, mi hermano. Pasaba eso, sí, y sigue pasando en alguna manera en algunas comunidades, esas formas de egoísmo. Sigue diciendo, ¿no tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto, palabra de Dios. Mi hermano, sí, es verdad que una iglesia no tiene que ser perfecta, pero tiene que haber buena voluntad en sus miembros y buena dirección espiritual. Tienen que estar supervisados. Una iglesia donde cada quien se maneja se presta a los desvíos, a los abusos y al compartimiento de ignorancia. Hay gente que solamente memoriza citas bíblicas, pero no sabe ni lo que quiere decir. Vamos a meditar en esto, orar por nuestras iglesias, las de cada quien de los que están escuchando. En Misioneros del Amor de Dios, vamos a seguir ese espíritu hermoso que nos ha caracterizado por más de 25 años.
el Espíritu de Dios, donde no somos perfectos, pero queremos hacer la voluntad de Dios y practicar el amor cristiano de unos con otros. Quédate platicando con Dios, unos 20 minutos más de oración y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.